Buenas tardes a los que se van conectando. Vamos a dar un compás de espera mientras las personas que están interesadas en el tema pues se vayan conectando y así ya empezar de lleno este en vivo, que básicamente es hacer como una explicación de cómo está conformado el régimen de prima media y cómo funciona el régimen de ahorro individual y cuál fondo de pensiones le conviene más al trabajador. ¿Listo? Entonces vamos a dar una espera. Buenas noches. Buenas noches, Blady. Buenas noches, Jairo. Buenas noches, Nexi. Les agradezco la puntualidad. Primero vamos a hacer como una explicación sobre el sistema pensional en Colombia y ya luego tendremos un espacio para las preguntas y dudas que ustedes tengan al respecto. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Marcela Galeán. Buenas noches, don Juan Carlos, ¿cómo está? Como les decía ahorita al inicio del live, vamos a darle una esperita a las personas que están interesadas en el tema. A veces pues no son puntuales en la conexión. Entonces vamos a dar un compás de espera, unos minuticos. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, Ángela. Gracias por la puntualidad. Ahorita al final del live pueden dejar sus preguntas aquí en los comentarios y yo les iré respondiendo las dudas. Buenas noches, Jessica. La idea es que tengan una noción de cómo funciona actualmente el sistema pensional y puntualmente cuál fondo de pensiones les conviene. Buenas noches, Heidi. Entonces vamos a dar una esperita que se conecten las personas que nos confirmaron que estaban interesadas en este tema para iniciar el live. ¿Me están escuchando bien? Hola, Juan Camilo. Sí, el live quedará guardado. Gracias. Gracias por responderme que sí se escucha bien.
Recuerden que pueden compartir el link a las personas que ustedes consideren que les interesa este tema, no solo porque estén próximas a pensionarse, sino porque están en la edad correcta para saber en qué fondo le conviene estar y más adelante de pronto no tener inconvenientes que se están presentando ahorita, que las personas quieren regresar a Colpensiones y ya el fondo privado pues se los niega porque legalmente ya no se pueden trasladar. Entonces, le pueden compartir el link a sus familiares, sus amigos, que de pronto estén interesados en escuchar sobre este tema. Hola Julián, hola Piedad. Como les comentaba a los que se conectaron puntualmente, vamos a dar una esperita para que las personas que de pronto les interesa este tema se vayan conectando. Y la dinámica de este live es yo hacerles como una explicación de cómo funciona actualmente el sistema pensional, qué fondo le conviene más y al final pues si tienen dudas o preguntas pues me las hacen y aquí las vamos respondiendo conforme van llegando. Si de pronto nos falla el audio o el video, pues me lo van comentando en los comentarios. Buenas noches, Jimmy. Vamos a esperar 2 minuticos más y empezamos. Igual como le respondí a Juan Camilo, este live va a quedar guardado. La idea es que lo compartan porque es un tema de actualidad y es importante estar informados, tener certeza de cuál fondo me conviene, de cuáles son las diferencias. Buenas noches, Luz. Buenas noches, Yasmín. Hola, Claudia. Para un minutico más y ya empezamos esta charla que sé que les va a ayudar mucho. Hola, Flor. Buenas noches, Enrique. Igual la idea es que esta actividad se haga 1 o 2 veces por mes para que ustedes vayan guardando sus dudas en temas pensionales y aquí las resolvemos y que cada vez seamos una comunidad más grande, que ustedes puedan encontrar en este espacio una asesoría amable, una asesoría inmediata y pues gratuita porque va a ser en este espacio pues de live. Listo, yo creo que ya hemos esperado un tiempo prudente. Igual las personas que se vayan uniendo al live, pues les haré saber que el live quedará guardado, entonces podrán consultar la primera parte si no tuvieron la oportunidad de conectarse a tiempo. Entonces les agradezco a todos los que están conectados. Como les explicaba al inicio del live, este espacio es para explicarles un poco cómo funciona actualmente el sistema pensional en Colombia, cómo está conformado, cuáles son las prestaciones que se reconocen en cada uno de los regímenes, cuáles son las diferencias, las ventajas o las desventajas y puntualmente cuál fondo de pensiones le conviene. Entonces, desde la expedición de la Ley 100 de 1993 se crearon 2 regímenes pensionales. El primero es el régimen de prima media con prestación definida, que era el que administraba el entonces Seguro Social, que ahora se llama Colpensiones. Y el segundo régimen, que es el de ahorro individual con solidaridad, que es el que actualmente administran los fondos privados. Cuando se hizo la expedición de la Ley 100 de 1993, es decir, el 1 de abril de 1994, hubo como un boom sobre los fondos privados porque se esperaba que las pensiones que estas entidades reconocieran pues fueran a ser mejores
que lo que reconocía en ese momento el Seguro Social, o eso fue lo que vendieron. Entonces, para empezar, debemos diferenciar el régimen de prima media. Vamos a hablar de colpensiones. Cuando yo diga RPM o régimen de prima media, ya sabemos que estamos hablando de colpensiones. Y cuando yo hable de el régimen de ahorro individual o fondos privados, pues ya sabemos que estamos hablando de Porvenir, Protección, Colfondos o Escandia. Como les decía al principio, por allá en el año 94 hasta el 2004, más o menos, los primeros 10 años de entrada en vigencia de la Ley 100, pues hubo una proliferación de fondos privados, porque son entidades privadas que tienen la autorización normativa legal de manejar los recursos de la seguridad social, pero no dejan de ser una entidad privada del orden financiero. Entonces, habían fondos privados Colmena, Colpatria, Davivir, Horizonte, Santander, en fin, una cantidad de entidades que con el paso de los años se fueron fusionando unas con otras, o con el paso de los años se fueron quebrando y fueron entregando la administración a otro fondo, o hubo intervención del Estado y simplemente pues la liquidaron. Entonces, actualmente del fondo privado están esas 4 entidades que les mencioné. Volví y la repito: Porvenir, Protección, Escandia y Colfondos. Del régimen de prima media solo es Colpensiones y es una entidad estatal. Entonces, las pensiones y los derechos pensionales que reconoce Colpensiones son de carácter estatal. Las pensiones y los derechos pensionales que reconoce los fondos privados son producto de los aportes que hacen los afiliados, que van a una cuenta individual, pero adicional a ello, recuerden que les dije que es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Esa solidaridad que está allí es para el reconocimiento de unas prestaciones que más adelante les voy a mencionar, pero se financian con los ahorros de los afiliados y hay una parte subsidiada por el Estado o por las cotizaciones que hacen otros trabajadores. Entonces, el régimen de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados reconocen, digamos aquí para hablar solo de pensiones, las mismas pensiones, que es la pensión de vejez, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes. Lo que pasa es que los requisitos son diferentes. Vamos a hablar puntualmente de la pensión de vejez. En el régimen de prima media, es decir, Colpensiones, los requisitos están estipulados en la ley y son tener, en el caso de las mujeres, 57 años cumplidos, en el caso de los hombres, 62 años, y para ambos tener 1.300 semanas cotizadas. La liquidación que se hace de las pensiones, pues se tendrá en cuenta todo el tiempo de cotizaciones o los últimos años, según lo que sea lo más beneficioso para el afiliado. Si la persona no logra completar las 1.300 semanas, es decir, estamos hablando de Colpensiones, si no logra completar las 1.300 semanas, pues tendrá derecho a una indemnización que se llama indemnización sustitutiva, en este caso, pues como estamos hablando de la pensión de vejez, indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Y es básicamente una ecuación que está reglada en la Ley 100 de 1993, que es una multiplicación del monto, de las semanas que se cotizaron por el IBL, es decir, el ingreso base de liquidación, y digamos otros valores que están contemplados en la norma. Entonces, ese reconocimiento pensional, si uno lo compara con lo que sería una devolución de saldos del régimen de ahorro individual, pues es sustancialmente menor. Es decir, la indemnización sustitutiva, bien sea de la pensión de vejez o de la pensión de invalidez, es muy inferior a lo que podrían reconocer los fondos cuando devuelve saldos. En el régimen de ahorro individual, no estamos hablando de semanas, los requisitos no son semanas. El requisito es el monto ahorrado. Por eso se llama ahorro individual. Yo ahorro en mi cuenta. Yo puedo hacer los aportes obligatorios o hago aportes voluntarios. ¿Cuáles son los aportes obligatorios? Pues si soy trabajador dependiente y si mi salario son 2 millones, pues mi cotización como trabajador y también la obligación de mi empleador es cotizar sobre esos 2 millones. Pero si yo quiero hacer aportes voluntarios, lo puedo hacer y esa cuenta me lo permite. Lo que pasa es que si yo no logro completar el fondo necesario para subsidiar una pensión del 110% de un salario mínimo,
que actualmente estamos hablando entre 280 y 300 millones de pesos, eso es lo que debo tener en mi cuenta de ahorro individual. El fondo me da, o no el fondo, la ley me da una salida que es las 1.150 semanas de las que me está hablando Yolanda Ledesma. Entonces, no completé los 300 millones durante toda mi vida, ya tengo la edad, soy mujer de 57 años, tengo la incapacidad de seguir cotizando, incapacidad económica de seguir cotizando, voy al fondo y me dicen, no, pero es que usted tiene 1.150 semanas, puede acceder a algo que se llama la garantía de la pensión mínima. No es una pensión de vejez, es una garantía de la pensión mínima. Y recuerdan que les decía que eso está subsidiado, que los fondos privados tienen una parte que es subsidiada de la solidaridad de la que les estaba hablando. Bueno, el Estado, a través de las cotizaciones que hacen las personas que más aportan al sistema, digamos que los que tienen salarios más altos, les descuentan un porcentaje adicional de la cotización legal y ordinaria de los trabajadores con salarios menores. Entonces, ese porcentaje adicional que cotizan estas personas por obligación, estas personas con altos ingresos, se va para el subsidio de estas garantías de la pensión mínima, pero no es una pensión, es un subsidio, por así decirlo. Pero tiene la vocación de ser permanente, mes a mes, por un salario mínimo, pero la persona, hombre o mujer, que perciba este derecho, esta pensión, esta garantía de la pensión mínima, pues no puede recibir ingresos de otras fuentes porque allí perdería el carácter de subsidiado, ¿vale? Entonces, fondo privado, tener el capital suficiente para subsidiar las pensiones. Si no me alcanza el capital, pero alcanzo a cotizar 1.150 semanas y no tengo la posibilidad de seguir cotizando, tengo el derecho al reconocimiento de una garantía de la pensión mínima. Pero si no alcancé ni los 300 millones, que actualmente es lo que más o menos hay que ahorrar, ni las 1.150 semanas, ya tengo la edad y no puedo seguir cotizando, puedo solicitar la devolución de saldos. Y la devolución de saldos en el régimen de ahorro individual, en los fondos privados, es todo lo que yo ahorré, más los rendimientos que eso me generó, más el bono pensional en caso de que haya bono pensional. Eso, al ser devuelto al afiliado, pues nos da un monto mayor. De hecho, si aquí tenemos personas que están afiliados al fondo privado, cuando ustedes descargan la historia laboral, les aparece semanas del régimen de prima media, semanas el régimen de ahorro individual, semanas cotizadas en otras administradoras, semanas cotizadas en Porvenir o semanas cotizadas en Protección, entonces le da el total de las semanas. Y en la parte inferior generalmente dice monto ahorrado, monto de la cuenta de ahorro individual. Más o menos para este año, eso varía, ¿no? Porque depende del salario mínimo. Entonces, más o menos para este año, para financiar una pensión de vejez, estamos hablando alrededor de los 300 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Qué tiene en cuenta el fondo? Va a tener en cuenta en cuánto está el salario, el monto que usted tenga ahorrado debe financiar hasta el 110% de un salario mínimo y además le van a mirar la expectativa de vida. Entonces, Marcela, ahorita al final hacemos como una lluvia de preguntas y yo con mucho gusto les resuelvo las dudas que tengan. Entonces les explicaba que si no consigo el monto ahorrado, tampoco consigo las 1.150 semanas, pues voy a solicitar la devolución de esos saldos. En el régimen de prima media, es decir, Colpensiones, la pensión de vejez es una, ya, 1.300 semanas cotizadas y la edad. Lo que va a cambiar el monto es sobre cuántos salarios coticé toda mi vida o mis últimos 10 años y cuántas semanas adicionales coticé a las primeras 1.300. O sea, el requisito inicial y sine qua non, es decir, sin el cual no hay reconocimiento de la pensión, son 1.300 semanas. Pero yo puedo seguir cotizando hasta 1.800, que es el monto, pues, tope. Y esas 50 semanas adicionales, o sea, cada grupo de 50 semanas adicionales a las 1.300, lo que va a hacer es subirme la tasa de reemplazo en 1.5%. Entonces les explico aquí como someramente. La tasa de reemplazo generalmente empieza en el 65%, pero esa tasa de reemplazo puede disminuir dependiendo del monto de salarios sobre los cuales yo hago aportes. Si yo hago aportes sobre 25 salarios mínimos, en la ecuación que trae la norma, pues va el 65% inicial del reconocimiento de la pensión, digamos, de la tasa de reemplazo, menos el número de salarios mínimos que hay en mis cotizaciones
y eso me da un valor, ¿sí? Eso se resta. Entonces, empiezo en el 65% y va hasta mínimo el 55%. Pero si yo cotizo más de las 1.300, me va a ir subiendo 1.5 hasta llegar máximo al 80% de la tasa de reemplazo. Es decir, que si yo me ganaba, por decir algo, 5 millones de pesos, ese es mi ingreso base de liquidación. Como el salario mínimo actual es de 1.000.000, ¿cuántas veces me cabe el salario mínimo en mi ingreso base? 5 veces. Entonces al 65% le vamos al 65.5 le vamos a restar esas 5 veces que el salario mínimo de este año cabe en mi salario o mi ingreso base. Pero resulta que yo coticé 1.800 semanas, es decir, que coticé 500 semanas más de las que me exigía la norma. Esas 500 semanas adicionales que yo coticé, lo que van a hacer es subirme mi tasa de reemplazo. Entonces les decía, por cada grupo de 50 semanas, sube el 1.5. Y como yo coticé 500 adicionales, pues allí hay 10 grupos de 50 semanas. Es decir, que si multiplicamos 1.5 por 10, eso nos da 15. Es decir, que mi tasa de reemplazo me va a subir 15% adicional. Es decir, que me voy a poder pensionar con una tasa de reemplazo del 75% de mi IBL. ¿Listo? Pensión de vejez, pensión de sobrevivientes y pensión de invalidez en los dos regímenes. ¿Qué pasa en el régimen de ahorro individual? No es solo la pensión de vejez, así solita, tiene unos apellidos. Entonces, dependiendo de qué tipo de afiliado soy y qué tipo de futuro pensional yo quiero, pues me afilio y digo, no, resulta que cuando yo me pensione yo quiero tener una renta vitalicia. ¿Qué es una renta vitalicia? Pues que le pago a un seguro, pues el descuento lo hace directamente el fondo de pensiones y se le paga una aseguradora para que me asegure, y valga la redundancia, el reconocimiento de mi pensión de vejez durante toda mi vida y el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a mis beneficiarios. Eso se llama renta vitalicia. Es pago mi seguro y eso me asegura que voy a tener pensión toda la vida y que mis beneficiarios, llámese cónyuge, llámese compañero o compañera permanente, llámese hijos, van a tener también ese derecho cuando yo fallezca. Otro tipo de pensión de vejez que tiene el fondo privado es el retiro programado. Yo digo, no, pues yo quiero que mi pensión mensual sean 8 millones de pesos. Obviamente tuve que haber ahorrado un monto suficiente para que el fondo, al hacer el cálculo de esa expectativa que yo tengo, le dé para poder darme ese tipo de pensión. Y no solo de poder darme ese tipo de pensión, sino que le dé un margen necesario para poder asegurarme a mí una pensión de un salario mínimo hasta que yo fallezca. Pero digamos que da la posibilidad de decir, no, yo los primeros 5 años de pensionada me quiero pensionar con un monto superior porque me voy a dedicar a viajar. Y ya cuando cumpla mis 70 años, pues ya que me den un salario mínimo porque pues ya voy a tener casa, ya voy a tener carro, ya mi esposo se pensionó, entonces no va a necesitar una pensión tan alta. ¿Listo? Y también está, vamos dos, entonces, renta vitalicia que le asegura a usted su pensión durante toda su vida con un monto normal, generalmente un salario mínimo. Retiro programado, que es yo puedo programar que los primeros años lo quiero de esta manera y luego estos años lo quiero así. Eso anualmente se recalcula porque depende de los saldos que queden en la cuenta de ahorro individual, del salario como de la inflación, miles pues de situaciones que afectan el ahorro como tal. Y la tercera es retiro programado diferido, ¿sí? Entonces es como la mezcla entre la renta vitalicia y el retiro programado. Yo la verdad les digo que este tipo de pensiones pues es para las personas que hayan cotizado al sistema y que hayan ahorrado muchísimo dinero o que hayan vendido un inmueble y digan no, no voy a seguir invirtiendo, sino que lo voy a meter a mi fondo de pensiones porque es que yo quiero que me aseguren estas pensiones con estos montos X tiempo. Pero Colpensiones, si usted es una persona que gana más de 2 millones de pesos mensuales, es muy probable que lo que le convenga sea Colpensiones. ¿Listo? Con el tema de la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes es muy similar en ambos regímenes porque lo que se requiere es, primero, dejar acreditadas unas semanas antes
o del fallecimiento o de la invalidez. Puntualmente, y como está la norma actual, digamos que eso permite unas modificaciones, pero si está en régimen de transición o si dependiendo del año en que sufrió la invalidez o la muerte, pero no vamos a entrar en ese detalle, sino que grosso modo se deben dejar acreditadas 50 semanas en los últimos 3 años, o de la muerte o de la invalidez, o ya haber cotizado el monto total del ahorro o haber cotizado las semanas necesarias y no tener la edad. Entonces, si yo estoy cotizando el sistema, ya llevo 50 semanas en los últimos 3 años, es decir, 50 semanas es aproximadamente un año de cotizaciones seguidas, un año seguido de cotizar. El sistema me permite que sean 50 semanas durante los últimos 3 años. Digamos que trabajé 6 meses este año, pero el año pasado trabajé 2 meses y el año antes de ese trabajé otros más o menos 6 meses. Eso me da en total, en los últimos 3 años, que trabajé 14 meses y que durante esos 14 meses hice mis cotizaciones. Ahí me dan mis 50 semanas, es decir, que si yo salgo en ese momento, cuando salga de esta charla y digamos que no me va a pasar, pero por poner el ejemplo, sufro un accidente y me incapacita o me genera una pérdida de la capacidad superior al 50%, yo estoy protegida, esté en el fondo privado o esté en Colpensiones, porque coticé mis 50 semanas. Y porque esas 50 semanas las coticé durante los últimos 3 años de mi invalidez. Entonces, ¿qué voy a recibir? O de Colpensiones o de mi fondo privado, una pensión de invalidez. Lo mismo para el caso de la pensión de sobrevivientes. Si yo fallezco hoy, pero yo coticé esas 50 semanas durante los últimos 3 años, pues mis beneficiarios podrán tener el derecho de la pensión de sobreviviente. Entiéndase por beneficiarios, cónyuge o compañero permanente, hijos menores de 18 años o menores de 25 si siguen estudiando de los 18 a los 25, o mayores de edad pero que tengan una discapacidad con pérdida de capacidad laboral, es decir, con un dictamen que lo certifique así. El dictamen puede ser emitido o por cualquiera de las administradoras de pensiones o por la Junta Nacional o Regional. Sigamos con la línea de los beneficiarios. Entonces, compañero o cónyuge, hijos, padres si dependen de mí y no tengo beneficiarios, es decir, si no hay compañero o compañera permanente ni cónyuge y tampoco hay hijos, pero están los padres seguirán, o los hermanos. Allí ya viene, digamos, como una línea de beneficiarios, pero cada beneficiario es excluyente del siguiente. Es decir, que si yo dejo un esposo, mi esposo será el beneficiario de mi pensión de sobrevivientes, y además si tengo un hijo, pues mi hijo también será el beneficiario. Ese es el único caso en el que se puede compartir, cónyuge o compañero con hijos. ¿Listo? Y lo mismo, lo que les digo, independientemente de si estoy en el fondo privado o si estoy en Colpensiones, con el hecho de haber cotizado mis 50 semanas en los últimos 3 años, o sea, se cuentan los 3 años desde sufrida o la muerte o la invalidez. Entonces, como les decía, hoy principalmente vamos a hablar de esas 3 pensiones: vejez, invalidez, sobrevivientes, como para recapitular. En el fondo privado me miran cuánta plata tengo ahorrado, para hablar en palabras más o palabras menos, cuánto dinero tengo en mi ahorro, porque es mi cuenta, por eso se llama ahorro individual, es mi dinero. No puedo disponer libremente de ese dinero. La única manera en la que yo puedo disponer es cuando llego a mi edad, que yo como soy mujer, a mis 57 años y no completé mis 300 millones de pesos más o menos, ni tampoco tengo 1.150 semanas para que me reconozcan una garantía de pensión mínima, ahí puedo decir, devuélvanme mis saldos. Y en Colpensiones, 1.300 semanas y la edad, 57 años mujeres, 62 hombres. Invalidez, pérdida de capacidad superior al 50%. ¿Quién emite la pérdida de la capacidad laboral en Colombia? Los fondos de pensiones y la Junta Nacional o Regional. Haber cotizado esas 50 semanas durante esos últimos 3 años y tener un dictamen de pérdida de capacidad superior al 50%. Y pensión de sobrevivientes. Haber cotizado o ya el monto total de las semanas o tener cotizado el monto total del ahorro para financiar una pensión, o en el caso de no tener el monto y no tener las semanas completas, haber cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años
antes del fallecimiento y ya entrarán mis beneficiarios en orden sucesoral, por así decirlo, a acceder a esta pensión de sobrevivientes. Entonces, para ir ya a la pregunta con la cual abrimos este live, ¿cuál fondo de pensiones te conviene? Depende, ¿sí? Depende de cuántos sean los salarios que percibe, depende de cuántas semanas tenga cotizadas o cuántas semanas crea que puede llegar a cotizar, depende del plan de vida que tenga, ¿sí? Porque si yo estoy soltera y yo, lo que les decía, yo logro ahorrar 300 o 500 u 800 millones y me quiero retirar de trabajar a mis 45 años, pues lo puedo hacer, pero obviamente que mi ahorro tiene que ser por lo menos de 1.000 millones de pesos, pero me puedo pensionar a mis 45 años o a mis 50 años y puedo disfrutar de la pensión que yo quiera. Le puedo decir al fondo, yo quiero ganarme 5 millones mensuales, cosa que no pasa en Colpensiones. Entonces, cada caso hay que analizarlo. ¿Cuánto dinero, cuántas semanas tiene cotizadas? ¿Cuánto es el salario? ¿Cuánto es la expectativa laboral? Porque digamos, si yo tengo 800 semanas, pero me quiero ir mañana para España y no volver, mañana me quiero ir a España a pintar y no, ya sé que no voy a cotizar más, pues me conviene quedarme en el fondo privado porque no voy a alcanzar las 1.300 que me exige, las 1.300 semanas que me exige Colpensiones, pero por esas 800 semanas que yo ya coticé en el fondo privado, pues eso me está generando rendimientos. Entonces ya sé que cuando cumpla mis 57, pido que me entreguen ese dinero y me lo gasto pues en lo que yo tenga contemplado gastármelo, ¿sí? Pero si usted es una persona que ha trabajado 25 años, que su salario es superior a 2 millones, 2 millones 500, y ni se diga de los que se ganan 15, 20 salarios mínimos, y tiene la seguridad de que va a alcanzar los 1.300 semanas, quédese en el fondo de Colpensiones, porque la liquidación es mucho más beneficiosa. Como les explicaba ahorita, la tasa de reemplazo en Colpensiones empieza en el 65% y puede ser mínimo hasta el 55%, pero máximo hasta el 80%. En el fondo privado, generalmente las tasas de reemplazo son entre el 25 y el 20%. Entonces pongamos el mismo ejemplo. Una persona que se gana 10 millones puede llegar a pensionarse hasta con el 70% de tasa de reemplazo, es decir, con 7 millones. Pero una persona que está en el fondo privado ganándose los mismos 10 millones, haciendo las mismas cotizaciones, su mesada pensional va a ser de 2, 3 millones de pesos. Y eso es una realidad. Tan es una realidad que actualmente se están llevando a cabo las demandas de ineficacia del traslado o ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual. ¿Qué es esto? Pues que las personas que se trasladaron o que se afiliaron a los fondos privados, cuando hubo todo este boom de fondos privados y no se les dio la información necesaria, simplemente se les dijo, el seguro se va a quebrar y las pensiones de los fondos privados van a ser mejores, usted se va a pensionar anticipadamente cuando quiera, porque ese era el eslogan de estas empresas. Seguro se va a quebrar, los fondos privados son entidades privadas y obviamente que le vamos a reconocer mejores pensiones, vengan para acá, traigan su ahorro pensional para acá, y todas esas personas que se pasaron sin conocer realmente cuáles iban a ser las consecuencias, cómo realmente le iban a liquidar su pensión, actualmente están demandando. Venimos con una marejada de demandas desde más o menos el año 2008 de todas estas personas que se sienten engañadas, que han cotizado salarios superiores a 2 salarios mínimos, es decir, actualmente más de 2 millones de pesos, y cuando van al fondo les dicen, no, es que usted ni siquiera tiene derecho a una pensión, sino una garantía de la pensión mínima, es decir, un subsidio del Estado básicamente. O personas con salarios de 8 millones, 10 millones, 20 millones, a recibir pensiones de 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no les informaron en el momento en que hicieron la afiliación de qué se trata. Esto que yo les estoy diciendo, eso fue lo que debieron haber hecho los fondos privados cuando estaban captando a todos los clientes. Actualmente ya la ley les ha impuesto un poco más de barreras y el Estatuto Orgánico del Consumidor y el Estatuto Financiero les ha puesto ya, digamos que una palanquera a esa situación, porque les está exigiendo que yo, para poder trasladarme entre fondos o entre regímenes, necesito recibir doble asesoría. ¿Y qué es una doble asesoría? Pues que voy a Colpensiones y que me expliquen de qué se trata Colpensiones, y que voy al fondo privado y que me expliquen de qué se trata el fondo privado. Una vez tengo la certificación de que recibí las dos asesorías,
ya puedo tomar una decisión. ¿Listo? Eso no pasaba antes. Antes simplemente usted firmaba o en su empresa le hacían firmar, usted entraba a una empresa y derechito le iban haciendo firmar el formulario de afiliación sin ni siquiera saber cuáles eran las consecuencias de eso. ¿Y por qué les digo que se vino una marejada de demandas a partir del 2008? Porque aproximadamente desde el 2003 empezaron a pensionarse estas personas que se pasaron del seguro social a los fondos privados. Y allí fue que se dieron cuenta que eso que les habían prometido, pues era mentira. Y que finalmente el seguro no se quebró, que es más, se convirtió en una entidad más eficiente de lo que era el seguro social, que es actualmente Colpensiones. Y que cuando quisieron ir al fondo a decir, ay, es que ya me quiero pensionar anticipadamente, le dijeron, no, qué pena, pero no tiene el monto necesario. O cuando fueron con sus salarios de 5, 6, 7, 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, les dijeron, su pensión que le vamos a reconocer es un salario mínimo. Entonces, a partir de eso, y a partir de esa sorpresa y ese engaño, y esa desilusión de recibir una mesada pensional tan ínfima comparada con lo que yo recibía como trabajador, fue que se empezó a mover el aparato judicial y ya actualmente tenemos un desarrollo jurisprudencial desde el 2008 que dicta que si se puede comprobar que no hubo la adecuada asesoría y que ese traslado o esa afiliación inicial que se realizó no se hizo con el lleno de los requisitos que era dar una información clara y entendible, pues ese traslado o esa afiliación a esos fondos privados carece de validez, es ineficaz. ¿Y qué quiere decir que algo es ineficaz? Que no nació a la vida jurídica, que no surte efectos. Entonces, una vez se hace el proceso de ineficacia del traslado o de la afiliación, lo que pasa es que nos retrotraemos al momento en el que se hizo la afiliación o el traslado y todo lo que haya pasado de ahí en adelante no tiene validez. Y por lo tanto, la persona va a poder volver a Colpensiones. Para finalizar, les digo que los traslados entre regímenes pensionales se pueden hacer libremente, solo que hay una prohibición legal y es que solo se puede hacer hasta faltando 10 años de la edad de pensionarse. Es decir, que una persona se puede trasladar de Colpensiones al fondo privado si es mujer antes de cumplir los 47 años y si es hombre antes de cumplir los 52. Estas demandas de las cuales les estoy hablando, de la ineficacia del traslado o la ineficacia de la afiliación al fondo privado, va dirigida para esas personas que sean mujer mayor de 47, hombre mayor de 52, que al hacerle el estudio podamos constatar primero que no le dieron la información necesaria para que ese acto de afiliación o de traslado se pueda reputar libre de vicios y eficaz, y segundo, que sí le convenga estar en Colpensiones. Porque es que a veces las personas, no, yo quiero estar en Colpensiones, yo quiero volver a Colpensiones. Y personas sin escrúpulos, abogados sin escrúpulos, dicen, ah, sí, venga, yo le hago su proceso. Cuando realmente lo que les conviene es estar en el fondo privado, por lo que les estoy manifestando, o porque no va a alcanzar a cotizar las 1.150 semanas, no le va a alcanzar el fondo de la cuenta de ahorro individual, le va a convenir quedarse en Colpensiones porque lo que le va, en el fondo privado, perdón, porque lo que le va a retornar ese fondo privado, si no tiene las 1.150 semanas y si no tiene los 300 millones, es la devolución de saldos, que generalmente es muy buena. En cambio, en Colpensiones, es la indemnización sustitutiva de esa pensión, que generalmente es muy baja. ¿Listo? Entonces, una vez ya he explicado brevemente cómo funciona actualmente el sistema pensional, actualmente es porque les estamos hablando de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 del 2003. Esa es la columna vertebral del sistema pensional actual. No sabemos si va a haber reforma pensional en 1 año, en 2 años, en 6 meses. Bueno, en 6 meses no va a haber, pero no sabemos qué vaya a pasar con el actual gobierno y no vamos a entrar en esa conversación porque es hablar sobre situaciones que no tenemos conocimiento y que finalmente pues tenemos que es hablar y actuar conforme a lo que está vigente actualmente, que es Ley 100 y Ley 797. Entonces yo les agradezco mucho que hayan estado presentes en este live. Ahora sí vamos a abrir un espacio para preguntas. Aquí estoy con Andrés, que me va a ir dictando las preguntas que ustedes quieran hacerme, o si quieren que complementemos más alguna información. Con gusto aquí estoy para resolver esas dudas. Bueno, Juan Camilo Alejandro Jiménez pregunta, ¿cuál es el valor del ahorro mínimo de capital para obtener la pensión de vejez? El ahorro mínimo, actualmente, estamos hablando del 2022, es aproximadamente 300 millones de pesos. Para una pensión, recuerden, para una pensión.
para yo decir ir al fondo y decir, ya me quiero pensionar, ya tengo mi edad, ya tengo mis 57 años o ya tengo mis 62 años, ya me quiero pensionar, por favor, reconózcame mi pensión de vejez con renta vitalicia. Entonces me van a mirar cuánto tengo ahorrado. Ah, sí, esta señora sí alcanzó a ahorrar sus 300 millones actualmente, que es lo que le sirve, lo que le alcanza para financiar una pensión de un salario mínimo durante la expectativa de vida que tiene, ¿sí? Entonces la expectativa de vida puede cambiar, o sea, es finalmente el DANE quien da esos datos anuales, entonces eso va a variar tanto por la expectativa de vida como por el salario mínimo que se pacte anualmente. Marcela Arroyo dice, el caso es de un conocido. El padre falleció hace 21 años, él cotizó, pero nunca investigaron si cumplió las jornadas establecidas. ¿Se puede hacer algo en este momento? La esposa aún vive. Sí, los derechos pensionales son imprescriptibles. ¿Qué es imprescriptible? La prescripción es una manera de extinguir las obligaciones, ¿sí? Entonces, la prescripción es que cuando uno deja pasar el tiempo, el derecho pues no va a ser perpetuo, se extingue, ¿sí? Pierde uno el derecho a reclamarlo. Eso es lo que significa la prescripción, una manera de extinguir las obligaciones. Pero en temas pensionales, la prescripción se maneja de una manera diferente. Lo que tiene que ver con el derecho como tal no prescribe, no muere. Lo que prescribe son las mesadas pensionales. Entonces, si él falleció hace 21 años y se logra acreditar que al momento en el que él falleció tenía las semanas suficientes para dejar una pensión de sobrevivientes, la esposa tiene derecho a reclamar esa pensión porque su derecho no prescribió, pero lo que le van a pagar no va a ser los 21 años porque no es perpetuo. Obviamente que la ley castiga que no se haya reclamado el derecho a tiempo, pero sí le van a reconocer los últimos 3 años que se cuentan a partir de la solicitud de la pensión. Entonces, si la persona está interesada, lo primero que debe hacer es averiguar en qué fondo de pensiones está, ¿sí? Porque estamos hablando que si fue hace 21 años, fue en el año 2000. Averiguar si estaba en un fondo privado o si estaba en lo que era el Seguro Social en ese momento. Mirar si había cotizado las semanas que se requieren para la pensión de sobrevivientes y hacer la solicitud con el lleno de los requisitos pues, que cada fondo pide para el reconocimiento de la pensión. Y desde que se radica la petición, el fondo le va a reconocer 3 años de retroactivo pensional. ¿Qué es el retroactivo pensional? Las mesadas que se hayan causado mes a mes desde, ya les dije, esos 3 últimos años. Entonces, si yo mañana radico mi solicitud de pensión de sobrevivientes, el fondo me va a decir, sí, usted tiene derecho y su derecho está vigente desde el año 2000, pero sus mesadas pensionales, sus retroactivos, se lo voy a reconocer solo desde el 2019, o sea, desde los 3 años contados desde mañana, ¿sí? Entonces, desde el 1 de septiembre del 2019. Bueno, Carlos Tangarife dice, doctora, ¿es cierto que uno puede tener las dos pensiones, la de vejez y la de invalidez por el fondo privado o por colpensiones? No, son excluyentes. Son excluyentes si el origen es común, ¿sí? Pero lo que pasa es que si usted se pensiona por invalidez antes de los 62 años, lo que va a pasar es que cuando cumpla la edad se le va a convertir de pensión de invalidez a pensión de vejez. Pero si resulta que su invalidez es de origen laboral, esas sí son compatibles. Usted puede seguir cotizando para completar las 1.300 semanas y tener como cubierto ese riesgo de vejez, pero a la vez como su discapacidad o su pérdida de capacidad laboral es de origen laboral, quien le va a reconocer la pensión va a ser la ARL, que es una aseguradora de riesgos laborales. Solo en ese caso son compatibles vejez e invalidez, pero cuando el origen es común no son compatibles. Una excluye a la otra, pero usted se pensiona por invalidez, digamos, a los 55 años, y cuando cumpla los 62, si logró acreditar las 1.300, se le convierte de invalidez a vejez.
¿Por qué se le convierte? Porque generalmente la pensión de invalidez, la tasa de reemplazo es menor a la de vejez. Entonces, obviamente, le va a salir mejor cambiarse de fondo, perdón, de pensión de invalidez a vejez. ¿Listo? Entonces, para que nos quede claro, si el origen es común, no se puede reconocer invalidez y vejez. Son excluyentes. Pero si el origen es laboral, sí puede tener derecho a pensión de invalidez que me la paga la ARL y a pensión de vejez que me la paga el fondo de pensiones. Bueno, Julián Blandón dice, yo tengo 60 años y estoy en Colfondos. Ya cuento con 1.743 semanas cotizadas. Cuando quise cambiar a Colpensiones ya no fue posible. Ya no se puede hacer nada. Se puede hacer, como les decía, usted perdió la oportunidad reglamentaria de hacerlo porque lo tenía que hacer antes de cumplir 52 años. Ese traslado lo podía hacer antes de cumplir los 52 años. Ahora puede retornar a Colpensiones a través de la demanda de la que yo les estaba hablando ahorita al finalizar la charla, que es una demanda laboral, de hecho se radica en los juzgados laborales, que se llama ineficacia del traslado de régimen pensional o ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual. ¿Sí? Entonces, si logramos determinar que a usted no le dieron la información necesaria cuando hizo ese traslado o esa afiliación al fondo privado, es decir, que no le dieron un formulario donde dijera estas son las ventajas, estas son las desventajas, estas son las características, que le hubieran dado un brochure o un portafolio de servicios de la entidad, que le hubieran dado así fuera un proyecto de mesada con los ingresos que usted tenía para el momento, que le hubieran dicho cuáles eran los requisitos para acceder a las pensiones en cada uno de los regímenes. Si logramos determinar que esa información no se le dio, pues ese acto de afiliación o ese acto de traslado es nulo y por lo tanto usted va a poder retornar a Colpensiones. Pero en el caso suyo, que tiene 60 años, lo tiene que hacer con demanda. Esa es la última oportunidad que le queda. Con demanda y antes de pensionarse, porque si ya se pensiona, ya es diferente el tratamiento. Se puede hacer algo, pero es diferente. William Jiménez dice, tengo 60 años y estoy en el régimen privado. Tengo 1.509 semanas y actualmente gano 2.500.000. Si está en un fondo privado, gana 2.500.000, ya tiene más de 1.300 semanas, le conviene estar en Colpensiones. Si ya tiene más de 52 años, pues lo tendrá que hacer a través de demanda, la misma demanda que les estoy comentando, de ineficacia o nulidad del traslado de régimen pensional o ineficacia o nulidad de la afiliación al régimen de ahorro individual. Pero sí les conviene a las personas que ya tengan 1.300 semanas cotizadas o que estén próximos a tener las 1.300 o que tengan una expectativa cierta de completar las 1.300 semanas o más y que tengan ingresos superiores a 2 salarios mínimos. Alexandra Riveros pregunta, yo gano un mínimo y tengo 1.200 semanas. ¿Cuál me conviene? Si gana un mínimo y tiene 1.200 semanas, le conviene cualquiera de los dos, pero si está en Colpensiones, ya sabe que debe completar mínimo 1.300 semanas. Si está en el fondo privado y ya no puede seguir cotizando y ya tiene los 57 años, ya puede acercarse y solicitar el reconocimiento de la garantía de la pensión mínima. Entonces le convendría quedarse en el fondo privado. Pero digamos que no va a haber variación en el monto de la mesada pensional. Lo único que varía es lo de las semanas. En Colpensiones, 1.300 semanas. En el fondo, si es un trabajador de un salario mínimo y ya no puede cotizar, digamos que ya no ahorró lo suficiente como para solventar una pensión, con las 1.150 le reconocen la garantía de la pensión mínima, que es un salario mínimo mensual durante toda la vida. Roosevelt pregunta, tengo 12 millones de pesos ahorrados, pero siento que no voy a poder pensionarme. ¿Es posible retirar ese dinero? Ese dinero solo se va a poder retirar cuando usted tenga la edad de pensionarse. Vuelvo y les digo, las mujeres 57 años, los hombres 62 y la incapacidad de seguir cotizando. Entonces uno tiene que hacer una declaración en la que manifiesta que ya cumplió la edad y que no puede continuar cotizando, entonces solicita la devolución de los saldos. Si tiene ahorrado 12 millones de pesos, quiere decir que tendrá aproximadamente 200, 250 semanas cotizadas. Entonces sí le faltan bastantes para las 1.150 y bastantes para las 1.300.
Olga Piedad Alegría dice, una persona de 28 años decidió trasladar las pensiones a un fondo privado. En caso de no alcanzar las semanas, ¿qué tiempo tiene para devolverse a un fondo privado? La prohibición de trasladarse entre fondos son 10 años antes de cumplir la edad. Entonces, el tiempo máximo en el que una mujer se puede trasladar de un régimen al otro, o sea, de Colpensiones al fondo privado o del fondo privado a Colpensiones, es hasta antes de cumplir los 47 años. Y el hombre antes de cumplir los 52. Y lo tiene que hacer con anticipación porque si yo me acordé el día antes, ya no lo voy a poder hacer, porque me están exigiendo la doble asesoría. Y esa doble asesoría actualmente está tomando entre 15, 20, 40 días. Entonces tengo que pensar en que si voy a hacer ese traslado sobre mi cumpleaños, pues voy a estar en aprietos porque no voy a alcanzar a hacer la doble asesoría y por lo tanto no me van a hacer el traslado. Bueno, Ed Mejía dice, al trasladarse entre los dos regímenes, ¿qué tan cierto es que le descuentan las semanas por el cambio? ¿Y qué tiempo debe pasar para regresar al lugar que estaba? Hay mitos y realidades al respecto. ¿Qué pasa? Muchas veces en el cruce de información y más cuando pasó del Seguro Social a Colpensiones, hubo mucha información que se perdió o que está en archivo. Bueno, o sea, estamos presentando actualmente muchas inconsistencias en la historia laboral, pero no necesariamente porque haya traslado entre un fondo privado y Colpensiones o un fondo o Colpensiones y el fondo privado, sino porque a veces de pronto en el cruce de información algo sucede. Y aquí es importante que ustedes lo tengan presente, ir guardando certificaciones laborales, ir descargando historias laborales cada 6 meses, cada 4 meses, porque a veces en ese cruce de información, pues finalmente eso es computarizado, pero quien mete la información es un ser humano y pues hay errores humanos, entonces las semanas se pueden desaparecer o en una historia laboral me aparecían unas semanas y luego voy a consultar y ya no me aparecen. Si usted tiene la historia laboral, si usted es juicioso o juiciosa y las descarga cada 4 meses, cada 6 meses, cada año, pues usted va a poder ir llevando una trazabilidad de sus semanas. Y si adicional a ello, guarda certificaciones laborales, si usted nota que de pronto hay vacíos en su historia laboral, no se deje alcanzar, no deje esperar los 57 años o los 62 años, sino que vaya solicitando a su empleador que se ponga al día con las cotizaciones, o si ya no trabaja en esa empresa o no trabaja para esa persona, solicite formalmente que se ponga al día con las cotizaciones. ¿Por qué? Porque si se llega a desaparecer esa empresa y no hay ninguna prueba de que usted trabajó allí, no hubo vinculación, eso se vuelve un dolor de cabeza porque finalmente usted le descontaron esos aportes y no se le ven reflejadas las semanas. Entonces, lo que le decía a la persona que preguntó, a veces en ese cruce de información, pues hay errores humanos que hacen que las semanas se desaparezcan, pero si usted tiene historias laborales donde sí le aparecían las semanas, esas entidades tienen la obligación de hacer la actualización. Jairo Narváez pregunta, doctora, tengo 65 años y 1.300 semanas cotizadas. El Fondo Porvenir, desde el momento que cumplí con las dos condiciones para radicar mi pensión, no me ha permitido, porque existe un traslado. ¿Tengo derecho a una retroactividad? Lo que entiendo es que usted ya solicitó la pensión en el fondo privado. Ellos, desde que reciben toda la documentación y si la documentación está en orden, tienen 4 meses para reconocer su pensión de vejez. 4 meses para la pensión de vejez, 2 meses para la pensión de invalidez y de sobrevivientes. Entonces, en el caso puntual de la pensión de vejez, si usted radicó todos los papeles están en orden, su historia laboral está en orden, le aparece el monto que usted ha ahorrado o las semanas completas, ya tiene la edad, y ellos le están, digamos que, poniendo trabas por situaciones ajenas a usted, sí tiene derecho tanto a la retroactividad. La retroactividad se cuenta desde la última cotización al sistema que se hizo. Por eso es importante también, cuando yo ya completo mis semanas o mi monto y ya tengo la edad, hacer la novedad de retiro. Hacer la novedad de retiro es que le informo o mi empleador le informa al sistema de gestión pensional que ya no voy a hacer más cotizaciones a pensión, para que esa última cotización me genere un derecho a retroactividad. Entonces, lo que le decía, en el momento en que usted radica sus papeles y están en orden, y el fondo privado o Colpensiones, porque puede ser cualquiera de las dos,
ponen trabas o no le reconocen la pensión en los términos legales, que para la pensión de vejez son 4 meses, pues ya le empieza a usted a correr su retroactividad y además sus intereses de mora. Entonces, podríamos analizar el caso. Diana Paulina Tortura dice, tengo 1.250 semanas en el fondo privado y gano 2.500.000 y tengo 50 años. ¿Cuál me conviene? Diana, si en ese momento le hacen falta 50 semanas para completar las 1.300 que exigiría Colpensiones y además tiene un buen salario, 2.5 salarios mínimos, le convendría más estar en Colpensiones si usted sabe que en estos 7 años que le quedan para completar los 57 años va a poder cotizar esas 50 semanas y va a seguir con esos aportes sobre ese salario. Si usted dice, no, yo veo difícil seguir trabajando por X o Y motivo, y además si sigo cotizando, solo voy a poder cotizar sobre un salario mínimo, pues tocaría analizarlo y de pronto le convendría más el fondo privado. Pero así como usted me lo está manifestando, le conviene más Colpensiones, le convendría más Colpensiones. Doctora, tengo 62 años, pregunta Jimmy Molina, y tengo más de 1.350 semanas y actualmente estoy en el fondo privado, estoy trabajando y cotizando. ¿Puedo gestionar el traslado a Colpensiones? Sí, lo puede gestionar si le hacemos el estudio y llegamos a la conclusión de que le conviene más Colpensiones, lo puede hacer a través de la demanda que le estoy manifestando, que es ineficacia o nulidad del traslado de régimen pensional o afiliación, pero lo puede hacer. Pero como les digo, cada caso hay que estudiarlo. Digamos que a nosotros en la firma nos gusta ser muy transparente con los clientes, no es solo captar por captar, no es cobrarle honorarios a una persona porque confía en uno, no, es realmente con toda la ética profesional del caso, revisar su situación y tomar una decisión que en serio le vaya a convenir. Juan Camilo Redondo pregunta, doctora, siempre se ha dicho que para calcular la pensión en Colpensiones se toma solo los últimos 10 años cotizados, pero usted mencionó que también se puede tomar todo el tiempo cotizado. ¿Cuál realmente aplica? Cualquiera de los dos. O sea, Colpensiones le va a hacer dos liquidaciones. Le va a tomar todo el tiempo cotizado o los últimos 10 años. Lo que pasa es que generalmente los últimos 10 años de la vida laboral son los mejores, porque pues uno ya, digamos que está en su cúspide profesional, pues para las personas que son profesionales, pero se puede de las dos maneras. ¿Y quién determina eso? El fondo de Colpensiones. Y digamos que en eso sí son transparentes porque en su resolución es muy probable que le aparezca. Toda la vida, el IBL tanto, últimos 10 años, IBL tanto. ¿Cuál es el mejor? Ah, pues el de toda la vida o no, el de los últimos 10 años. Pero la norma le permite las dos, o toda la vida o los últimos 10 años. Lady Daza escribe, buenas noches, ¿cuánto tiempo debo pasar para recibir nuevamente la doble asesoría? 5 años. Usted debe tener una fidelidad en cada uno de los regímenes, por lo menos de 5 años. No es que yo me puedo estar cambiando cada año, porque pues eso genera también trastornos en el sistema pensional. Entonces, es cada 5 años, puedo saltar de un régimen a otro. Entre administradoras, digamos, si estoy en un fondo privado, entre administradoras sí lo puedo hacer con mayor facilidad, ese traslado. Pero entre regímenes, es decir, de un fondo privado a Colpensiones, sí debo esperar por lo menos 5 años entre cada traslado y acuérdense, hasta 10 años antes de cumplir la edad de pensión. Jairo Narváez pregunta, bueno, dice, no me permitieron continuar con la radicación por el traslado. Realmente no me queda muy clara la consulta del señor Jairo. Si gusta, pues como para mayor asertividad, podemos contactarnos a través de teléfono o a la oficina y revisamos el caso para ver qué realmente es lo que está pasando. Jorge Luis Vinasco pregunta, ¿cómo me pensiono a los 56 años de edad? Jorge Luis, ¿cómo me pensiono a los 56 años? Depende. Si está en un fondo privado, pues tener en su cuenta de ahorro muchos millones ahorrados.
no los 300 de una pensión de vejez ordinaria, normal, de un salario mínimo, sino un ahorro superior, póngale 600, 700, 800 millones, que le permita financiar una pensión anticipada porque es antes de los 62 años, entonces que le permita financiar esa pensión de los 56 a los 62 y además que le permita tener una pensión de los 62 en adelante. Si está en Colpensiones, no es posible, una pensión de vejez no es posible porque necesita las 1.300 semanas y la edad, que son 62 años, o si usted de pronto está en una situación de invalidez, pues ahí sí se podría pensionar a esa edad, pero tener un dictamen de pérdida de capacidad superior al 50% y haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. ¿Listo? Entonces, yo creo que ya vamos cerrando este ciclo de preguntas. Yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Aquí en la página de Facebook están los datos de nuestra firma. Nos pueden contactar o por mensaje directo de Facebook o nos pueden contactar al teléfono que está allí fijado, que es el 300-614-1440. Pues les estaremos respondiendo en horario de oficina. Digamos que a veces recibimos mensajes por fuera de este horario y pues los respondemos ya cuando nos conectamos al día siguiente, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. También nos pueden contactar directamente en la oficina, en la carrera tercera, número 1132, en Cali Valle, oficina 201. Siempre con cita previa, porque pues a veces hay diligencias que toca hacer por fuera de la oficina y pues para que no pierdan la ida, pues es mejor que primero contacten al teléfono y una cita para estar en el día y la hora que ustedes así lo dispongan. Si no pueden ir a la oficina, también se puede hacer vía Zoom, vía Teams, virtualmente. ¿Listo? Entonces, como les decía, les agradezco muchísimo la disposición de escuchar el live, sus preguntas y estaremos pendientes de sus requerimientos. Chao, mil gracias.